Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a realizar el problema de la página número 25, el literal B de la asignatura de física. Recordemos que estamos en el tema de posición y desplazamiento. Luego ustedes tendrán un ejercicio, un problema de aplicación muy parecido para que lo puedan reforzar en casa. Muy bien, entonces damos la lectura al problema de aplicación. Dice, un campesino para movilizarse de su casa al mercado, primero camina 0,2 kilómetros al norte, 50 metros al este. Luego se dirige 80 metros a la dirección norte, 30 grados oeste, para luego caminar otros 30 metros con un ángulo de 60 grados con respecto a la dirección desde el este hacia el norte. Expresar cada vector en sus componentes rectangulares, geográficas y polares. Calcula la distancia de su casa al mercado. Entonces, es muy parecido al problema de aplicación que hicimos en la institución. En este caso acá, yo ya he sacado los datos, ¿sí? Voy a indicar un poquito de cómo saqué los datos del vector A, que dice 50,200 metros. Entonces, el literal A menciona lo siguiente. Si nosotros nos damos cuenta y observamos en esta partecita que tenemos acá, dice que camina 0,2 metros al norte y 50 metros al este. Si nosotros realizamos un plano cartesiano, en ese caso por acá muy pequeñito como el que estamos haciendo, y recordemos tal cual como lo hacemos en clases, por acá tenemos norte, por acá tenemos sur, ya, por acá tenemos sur, por acá tenemos este y por acá tenemos el oeste. Obviamente cada uno tiene que ir con sus flechitas, ¿sí? Recordamos que estamos graficando un sistema de coordenadas geográficos. Primero dice que se va al norte, 0,2 kilómetros. Como se va al norte, o sea, menciona que se va hacia arriba, ¿cierto? Primero dice que se va hacia el norte, ¿ya? Y luego dice que se va hacia el este. ¿Ya? Entonces, en ese caso, nosotros estamos formando acá un sistema de coordenadas rectangulares. ¿Ya? Entonces, si nosotros cogemos y unimos en este caso, pues nos damos cuenta que tenemos un vector de esta naturaleza como el que estamos graficando en este momento. ¿Sí? Entonces acá tendríamos componente en X y acá también tendríamos la componente en Y. Entonces por acá nosotros tuviésemos componente a X y por acá nosotros también tenemos componente a Y. Entonces en ese caso, ¿sí? Entonces significa que el primer caso que nos dice el vector A de 0,2 kilómetros al norte y 50 metros al este quiere decir que nos está dando una coordenada rectangular. ¿Sí? Entonces para ello vamos a realizar lo siguiente. Ya, nos quedaría entonces lo siguiente. Aquí tenemos que viene a ser kilómetros, pero nosotros lo que vamos a hacer es convertir todos a metros. ¿Ya? Bien, entonces, en un plano de coordenadas cartesiano de abscisas y ordenadas, primero se ubican los valores que se van hacia el eje X. Entonces, en ese caso, el este se va hacia el eje X. Entonces, una vez más, recordemos, ubicamos por acá un sistema de coordenadas y este sistema de coordenadas nos quedaría entonces de la siguiente forma. Primero tenemos por acá, ¿no? Ubicaríamos norte, por acá ubicaríamos sur, por acá ubicaríamos este y por acá ubicaríamos oeste. Entonces, ordenándolo al problema de aplicación, primero vamos a mencionar que se va hacia el este, o sea, hacia el eje X. ¿Sí? Primero se pone el eje X, ya a pesar de que primero se va al norte. Entonces, en ese caso, y luego ubicamos acá la componente en Y. Entonces, para poder ordenar en un plano cartesiano, tenemos que ubicar primero el eje X y primero el eje Y, ¿ya? Entonces, los 50 metros que se va hacia el este, que corresponde al eje X, porque el este está en el eje X, entonces ubicamos acá 50 metros al 50 metros, ¿sí? Hacia la derecha es el eje X. Y por acá tenemos 0,2 kilómetros al norte, pero en el norte está el eje Y, pero tenemos 0,2 kilómetros. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a convertir los 0,2 kilómetros, los 0,2 kilómetros vamos a convertir a metros. Entonces, acá nos quedaría que 0,2 kilómetros ubicaríamos de esta forma así y vamos a realizar un sistema de conversión. En el sistema de conversión nosotros sabemos y mencionamos que un kilómetro
equivale a ¿cuánto? A 1000 metros, ¿ya? 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces, en ese caso, kilómetro con kilómetro y multiplicamos. En ese caso, ¿qué es lo que vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar 0,2 multiplicado por 1000, que nos quedaría 200 metros. ¿Sí? Listo. Entonces, ahí tenemos nuestro sistemita, ¿ya? Entonces, acá nos quedaría que la componente en X, ¿sí? Y por acá nos quedaría que es la componente en Y, ¿ya? En este caso, la componente en X, ¿ya? La componente en X nos quedaría que viene a ser, la componente en X nos quedaría que viene a ser 50 metros. Entonces acá nos quedaría 50 metros. Y la componente en Y viene a ser que nos quedaría en este caso 200 metros. ¿Sí? Todo convertido a metros. Listo. Entonces acá tenemos nuestro primer sistema de conversión. ¿Ya? Pues una vez más repito, un campesino para movilizarse desde su casa al mercado, desde su casa al mercado del pueblo, primero camina 0,2 kilómetros al norte y 50 metros al este. Entonces, en ese caso, nosotros lo que tenemos que hacer es ubicarlo dentro de un sistema de coordenadas. Nos quiere decir que tenemos 50 metros al este y luego camina 200 kilómetros al norte. ¿Ya? Entonces, en un plano en el eje X, primero se ubican los eje X y luego ubicamos los datos del eje Y. ¿Ya? Entonces ahí armaríamos y sacaríamos nuestro sistemita. ¿Ya? Muy bien. Ahora dice, seguimos. El siguiente paso nos quedaría que es 80 metros a la dirección norte, 30 grados oeste. Entonces acá ya lo tenemos. Aquí tenemos nuestro primer paso y luego dice 80 metros, camina con la dirección norte, 30 grados oeste, que lo tenemos de esta manera, para luego caminar otros 30 metros con un ángulo de 60 grados con respecto a la dirección del este hacia el norte. ¿Ya? Si es que nos dice del este hacia el norte, quiere decir que nos está dando un sistema de coordenadas, otra vez geográfico. Entonces lo vamos a hacer un bosquejo por acá. Pero recuerden que ese sistema de coordenadas geográfico que nos está dando de forma incorrecta. ¿Por qué nos estará dando de forma incorrecta? Entonces vamos a analizar de esta manera. Entonces ubicaríamos por acá y por acá también nuestras flechitas. Entonces por acá nos quedaría que tenemos norte, por acá nos quedaría que tenemos sur, por acá nos quedaría este y por acá nos quedaría el oeste. ¿Ya? Entonces en este caso nos quedaría de la siguiente forma. Vamos a ver si es que ubicamos por acá. eh, Nuestro pequeño graduador, ¿sí? Y lo vamos a ubicar. Vamos a extender un poquito más nuestra recta para que nos salga de forma correcta, solo para que el graduador me pueda ayudar en ese caso. Ya, entonces bajamos un poquito y lo tenemos aquí en 0 grados. Entonces dice 60 y 60 lo tenemos por acá. Ya, entonces vamos a marcar y he marcado los 60 grados. Discúlpeme si se me mueve un poquito la pizarrita. Listo. Tenemos entonces marcado ya nuestros 60 grados. Ahora, para poder continuar en ese caso y para que nuestros 60 grados nos quede por un lado, que sería de forma de norte a sur, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos del este hacia el norte, pero el sistema de convención no se lee del este hacia el norte. ¿De dónde se lee? De norte a oeste. ¿Sí? Entonces, si nosotros en ese caso tenemos que nuestros 60 grados nos dan hasta el siguiente punto y nos dice que el eje polar nos dice que es acá 60 grados, porque si nos menciona claramente que es del este hacia el norte, vamos a subrayar por acá, que tenemos que es del este hacia el norte. ¿Ya? Entonces, si nos dice que es del este hacia el norte, el sistema de convención está de forma incorrecta. Porque el sistema de convención, para poder leer un sistema de coordenadas geográficos, se lo tiene que leer ¿desde dónde? Se lo tiene que leer desde el norte hacia el este. ¿Sí? Entonces, en realidad no nos están dando una coordenada geográfica, sino que nos están dando una coordenada polar. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá tenemos ya sacados nuestros datitos. Vamos a borrar esta partecita de acá para que no nos confundamos. ¿Sí? Entonces lo dejaríamos de esta forma así. ¿Ya? Muy bien. Entonces por acá también borramos esta pequeña rectita que tenemos.
Y por acá nos quedaría nuestro vector y lo vamos a ubicar de esta forma así. ¿Ya? Luego haremos las escalas y todo para poder irlo haciendo aún de forma más correcta. ¿Ya? Entonces por acá nos quedaría que este ángulo que tenemos acá es de 60 grados. ¿Ya? Y este ángulo de 60 grados viene a ser el vector C. ¿Sí? Muy bien. Listo. Y por acá entonces tenemos también a nuestro vector, ¿no? Nuestro vector que tenemos por acá, que viene a ser nuestro vector A. O sea, acá tenemos nuestro vector A. ¿Ya? Listo. Y nuestro vector B, pues que ya nos dan para poderlo solucionar. ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos. Y con nuestro ejercicio de aplicación. Bien, ¿qué dice entonces, una vez sacados los datos, qué dice ya nuestro ejercicio? Dice expresar cada vector en sus componentes rectangulares, geográficas y polares. Calcula la distancia de su casa al mercado. Entonces, cada vector lo vamos a transformar. Entonces, acá tenemos nosotros expresar cada vector en sus componentes rectangulares, polares y geográficas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, acá tenemos un vector que es de 50,200 metros. Recordemos que el primer enunciado dice que se dirige, primero camina 0,2 kilómetros al norte y luego camina 0,2 kilómetros al este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que hacemos es un plano de coordenadas geográficas y ubicamos, camina al norte, luego camina hacia el este y sacamos nuestro vector. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. Expresar cada vector en sus componentes rectangulares, polares y geográficas. ¿Ya? Entonces, en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, yo ya ubiqué acá la escala. Vamos a graficar el primer vector que es 50,200 metros. Lo vamos a ubicar en una escala de 1 centímetro que equivalga a 25 metros. Entonces, en ese caso vamos a graficar. ¿Sí? Vamos a ubicar por acá un plano cartesiano y el plano cartesiano nos quedaría de la siguiente manera. Entonces lo vamos a ubicar por aquí, ¿ya? Y también vamos a ubicar el planito cartesiano que nos quede por acá. Entonces nos quedaría por aquí. Exacto, ¿ya? Entonces por acá nos quedaría, ¿sí? Vamos a ubicar nuestras flechitas, no pasa nada si nos demoramos un poquito y nos quedaría de la siguiente manera. Entonces acá nos quedaría, ¿cierto? Exacto, de esta manera. Y vamos a ubicar por acá otro colorcito y vamos a ubicar por acá X, por acá vamos a ubicar menos X, por acá vamos a ubicar y por acá vamos a ubicar menos Y. Entonces, vamos a dividir 50 dividido para 25. 50 dividido para 25 viene a ser ¿cuántos? 2 centímetros. Entonces, en ese caso, yo lo voy a hacer por cuadritos. Por acá nos quedaría 1, 2. Significa que hasta acá me quedaría mi primer vector. ¿Sí? Hasta acá me quedaría mi primer vector con la flechita. Ahora, 200 dividido para 25, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, ¿no es cierto? Nos quedaría aproximadamente por acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nos quedaría de la siguiente manera. Ya ubicaríamos de esta forma así. Ya, muy bien. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es unir. ¿Sí? Vamos acá por acá nuestra reglita y lo vamos a unir. Entonces, en ese caso, exacto, nos quedaría de esta forma y al trabajarlo de esta forma nos quedaría de la siguiente manera. A ver, más o menos lo tenemos por acá. ¿Sí? Recordemos tal cual como se lo hacen clases con rectas entrecortadas. Ya es muy importante analizar esta partecita para trabajarlo de forma correcta. Ya creo que me pasé un poquito hacia arriba, pero no importa. Ya la vamos a acomodar y por acá nos quedaría de esta forma y tendríamos ya nuestro primer vector. ¿Sí? Listo, muy bien. Nos quedaría entonces por acá. Vamos a borrar un poquito por aquí a ver si podemos borrar. Sí, ya, muy bien. Ahí. Exacto, borrado. Listo, muy bien. Continuamos entonces. Ya, entonces significa que nuestro vector ya sería la intersección desde el origen
hasta la intersección de las rectas entrecortadas. Entonces, en realidad, esto es lo que se dirige nuestra primera coordenada, ¿ya? Ahora sí, por acá entonces tenemos que es una componente en X y por acá tenemos y conocemos que es nuestra componente en Y. Entonces, en ese caso, la componente en Y, ¿cuánto sería? 200 metros. La componente en X, ¿cuánto sería? 50 metros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por acá nos quedaría nuestro primer resultado. ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos que saber cuánto mide entonces nuestro vector que lo tenemos en esta partecita de acá. Listo, continuamos. ¿Sí? Eso sería entonces todo. Recordemos, el ángulo que nosotros necesitamos calcular es el ángulo polar, ¿sí? El ángulo polar para la coordenada polar. Y también necesitamos la coordenada geográfica para poder calcular el ángulo geográfico. ¿Sí? Muy bien. Recordemos entonces, tenemos norte, tenemos sur, tenemos por acá este y tenemos por acá oeste. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. Dice nuestro problemita de aplicación. Nuestro problemita de aplicación, entonces nos dice lo siguiente y nos quedaría de esta forma. Dice, bueno, vamos a calcular o vamos a realizar el cálculo del vector alfa, del ángulo alfa para poder encontrar las coordenadas rectangulares. Para poder encontrar la coordenada o el ángulo alfa, lo que vamos a utilizar es la función tangente, ¿sí? Entonces, si acá tenemos nosotros que es la componente X, también tenemos sobre ella que es la componente en X. Si acá tenemos, ¿no es cierto?, la componente en Y, pues al frente también tenemos la componente en Y, pero lo que nosotros vamos a calcular es el ángulo alfa. Entonces, para ello, ¿qué utilizamos? Utilizamos la función tangente, ¿ya? Entonces nos quedaría, vamos a utilizar un colorcito por acá, ¿ya? Nos quedaría entonces que la tangente, ¿ya? Del ángulo alfa es igual. Como fórmula, nosotros sabemos que es igual al cateto opuesto, o sea, la componente en X, sobre la componente en Y. ¿Sí? Entonces nos quedaría por acá que la tangente del ángulo alfa es igual. Recordemos, al valor absoluto siempre, pero como son positivos, vamos a ubicarlos a los dos. ¿Cuál es la componente en X? ¿Sí? Recordemos que la componente en X es 50 metros, así que por acá nos quedaría que es igual a 50 metros y que la componente en Y es igual a ¿cuánto? A 200 metros. Si nosotros simplificamos metros con metros, pues nos quedaría, ¿no es cierto? Y también simplificamos 0 con 0, nos quedaría 5 para 20. Entonces, en nuestra calculadora vamos a ubicar o presionamos la teclita Shift tangente. En nuestra calculadora presionamos la teclita, perdón, Shift tangente, o sea, tangente a la -1. Tangente a la -1 ¿de cuánto? Tangente a la -1 de 50. Bueno, ahí lo podemos simplificar también, de 5 dividido para 20. ¿Ya? Pero le vamos a dejar que ese trabajito lo haga la calculadora. Nos quedaría entonces que el ángulo es igual. ¿Sí? Entonces, por acá ubicamos que nos quedaría, ¿no es cierto? Si nosotros trabajamos en la calculadora para poder sacar ángulos, siempre resolvemos Shift tangente. Shift tangente ¿de qué? De 5 dividido para 20. ¿Ya? Uy, se me pasó, creo. Exacto ahí. De 5 dividido para 20. Shift tangente de 5 dividido para 20, ubicándole bien en nuestra calculadora ahorita, nos quedaría que tenemos un ángulo de 14,03 grados. ¿Ya? Entonces, en ese caso nos quedaría que el ángulo es igual a 14,03 grados. ¿Sí? Muy bien, entonces ya tenemos acá nuestro ángulo. Ahora, vamos a calcular el módulo del vector. El módulo del vector A. Entonces, en ese caso, para poder calcular el módulo del vector A, utilizamos el teorema de Pitágoras y nos quedaría que el módulo del vector A es igual a la raíz cuadrática. Entonces, en ese caso nos quedaría la raíz cuadrática ¿de qué? ¿Sí? A la raíz cuadrática de la componente ax al cuadrado y más la raíz cuadrática de la componente ay al cuadrado.
¿Sí? Entonces ahí tenemos. Ahora aquí lo que hacemos es reemplazar. No olviden, por favor, ubicar siempre la flechita dentro de él o sobre el módulo, ¿no? Para que sea vector. Entonces, en ese caso, que lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de nuestros datitos. ¿Sí? Y al reemplazar cada uno de nuestros datitos, pues nos quedaría lo siguiente. ¿A qué equivale la componente a X? La componente a X equivale a 50 metros elevados al cuadrado más la componente a y. ¿Cuánto es la componente a y? 200 metros elevados al cuadrado. ¿Ya? Entonces, en ese caso nos quedaría que el módulo del vector a es igual. Entonces, nos quedaría por acá lo siguiente. ¿Ya? Exacto. Muy bien. ¿Sí? Ahí, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en ese caso, si nosotros ubicamos toda nuestra cantidad dentro de la calculadora, nos va a salir, ¿sí? Así que lo vamos a hacer. Vamos a utilizar nuestra calculadora, recuerden, utilizando las TICs, nos quedaría entonces lo siguiente. Si nosotros ubicamos acá 50 al cuadrado, bueno, vamos primero a ubicarlo para dos decimales, ¿sí? Recuerden, Shift Mode para ubicar para dos decimales 6 y 2. Y ahora sí, nos quedaría entonces 50 al cuadrado más 200 al cuadrado. ¿Cuánto nos dará como resultado? 50. Pero cuando tenemos ese movimiento de 50 raíz de 17, lo que hacemos es ubicar en esta teclita y nos va a salir 206,16. Entonces nos quedaría por acá que el módulo del vector en realidad es 206,16. ¿Sí? A ver, revisemos, si no se me borró tal vez, sí, 206,16. Aquí sí que nos quedaría que equivale a 206,16. Pero como estamos trabajando en las unidades de medida de metros, así que nos quedaría la solución que viene a ser metros. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos ya nuestro módulo del vector. Vamos a ubicarle por aquí mejor el numerito. Y el módulo del vector nos quedaría 206,16 metros. ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos. Continuamos. Vamos a dar como respuesta la coordenada geográfica. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a dar como solución la coordenada geográfica. En este caso, la coordenada geográfica, o sea, el vector A expresado en su coordenada geográfica, nos dará como respuesta a lo siguiente. ¿Ya? Nos quedaría. Primero se ubica el módulo del vector. ¿El módulo del vector cuánto es? 206,16 metros. Ubicamos punto y coma y la coordenada geográfica nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, acá tenemos ya nuestro ángulo, ¿no? Sería norte, nos quedaría entonces norte, nos quedaría 14,03 grados de norte a este. Norte, 14,03 grados este. ¿Listo? Y aquí entonces tenemos, ¿ya? Ahora, para la coordenada polar. ¿Sí? Recordemos que estamos acá. Ya calculamos aquí la coordenada geográfica. Ya ahora la coordenada polar. La coordenada polar siempre lo estamos expresando con el ángulo teta. Así que para calcular la coordenada polar sería entonces 90 grados, porque estoy trabajando en el primer cuadrante, menos el ángulo alfa. Así que nos quedaría que es igual a 90 grados. Nos quedaría entonces 90 grados menos el ángulo alfa. ¿Cuánto es el ángulo alfa? O la coordenada geográfica, 14,03 grados. Entonces nos quedaría que el ángulo teta es igual. ¿Cuánto nos dará entonces 14? Vamos a revisar. Nos quedaría entonces por acá 90 menos 14,03. Ya nos quedaría entonces una respuesta de 75,97 grados. Nos quedaría entonces por acá una solución de 75,97 grados. ¿Ya? Muy bien, listo. ¿Ya? Entonces lo tenemos hasta acá. Vamos ahora a dar la respuesta en la coordenada polar. La respuesta en la coordenada polar nos dice entonces que el vector A es igual. ¿A cuánto entonces nos quedaría? Al módulo del vector, 206,16 metros.
ubicamos punto y coma y la polar quedaría 75,97 grados. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces, ahí tenemos ya expresada el primer vector en sus coordenadas polares y en sus coordenadas geográficas, asimismo calculando el módulo del vector y todo lo que nos pide nuestro problemita de aplicación. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos, continuamos. En este caso, el vector B. El vector B dice 80 metros, coma, norte 30 grados oeste. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo nos va en esta partecita. A ver, si nosotros hacemos la escala 80 dividido para 25, vamos a ver entonces cómo nos quedaría. Quedaría entonces 80 dividido para 25. Nos quedaría un resultado de 3,20, o sea, 3,2. ¿Ya? Entonces lo vamos a graficar, pero nos da un ángulo, así que vamos a ver cómo nos va. A ver, en este caso entonces vamos a graficar nuestro nuestro planito cartesiano, norte 30 grados oeste, significa que estamos trabajando en el segundo cuadrante. Así que solo lo vamos a graficar a nuestro segundo cuadrante. Entonces, en este caso nos quedaría de esta forma. ¿Ya? Como estamos trabajando ahí la coordenada geográfica, vamos a ubicar acá nuestra coordenada geográfica. Vamos a ubicar acá nuestra coordenada geográfica, nuestras flechitas y también nuestras flechitas. Entonces nuestra coordenada geográfica quedaría norte, sur, quedaría por acá este y quedaría por acá oeste. Entonces en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces acá nos quedaría, ¿cuánto dice? 30 grados. Entonces vamos a ubicarlo por aquí, exacto. Vamos a, por ahí, aproximadamente, no me calza bonito, por ahí más o menos. Exacto, es 180. Entonces por acá yo tengo 10, por acá tenemos 20 y por acá tenemos 30. Ya en el último puntito que tenemos los 30 graditos. Listo. ¿Y de cuánto es? De 3,2. Entonces vamos a ver cómo nos va para poder graficar esos 3,2 grados. Ya, entonces nos quedaría por aquí. Ya, exacto. Vamos a bajarlo un poquito más. Vamos a bajarlo por acá. Y por acá entonces tenemos con otro colorcito los 3,2 grados. A ver, eso. Ya, muy bien. Entonces, eso es lo que mide nuestro módulo. Ya, muy bien. Entonces, nuestro módulo, ¿cuánto mide? 3, vamos a dejar la regla por acá a un ladito porque la vamos a necesitar. Y listo, muy bien. Entonces, acá ya tenemos graficado. Entonces, en ese caso, recordemos que el ángulo que conforma la coordenada, en ese caso norte, viene a ser el ángulo geográfico. ¿Sí? Y el ángulo que nace del eje polar, pues obviamente viene a ser ¿cuál? El ángulo polar, ¿sí? Y lo tenemos hacia acá, es desde el eje X hasta donde llegue el vector. ¿Ya? Muy bien. Listo, entonces, seguimos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ubicar nuestras coordenadas o ubicar las componentes. Entonces recordemos que aún nos falta por acá ubicar nuestras componentes. Muy bien. Y por acá también vamos a ubicar nuestras componentes. Entonces en ese caso nos quedaría de esta forma en cero. Y por acá nos quedaría nuestra componente y nuestra componente sería de esta manera. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a dejar nuevamente nuestra regla a un ladito para ver cómo nos va. ¿Ya? Entonces acá hasta llegar al vector tenemos, exacto, nuestra componente en X. A ver, en ese caso tenemos B, el vector B, así que aquí sería vector B y aquí vamos a subir. Y en este caso por aquí también sería nuestra componente en Y. Y listo, tenemos entonces ya nuestra grafiquita. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nos pide primero, en este caso, es encontrar la coordenada polar. ¿Sí? La coordenada polar. Muy bien. Entonces, para poder encontrar la coordenada polar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar acá otro colorcito y nos quedaría que la coordenada polar es igual. Recordemos que aquí tenemos 0 grados y acá tenemos ¿cuánto? 90 grados.
pero nosotros ya tenemos transcurrido 90 grados, así que por acá nos quedaría 90 grados y le vamos a sumar el ángulo alfa. El ángulo alfa que es la coordenada geográfica que nos da ¿cuánto? 30 grados. Así que nos quedaría que el ángulo es igual a 90 grados más los 30 grados. Entonces, en este caso nos quedaría que es igual a 90 más 30, pues nos quedaría que es igual a 120 grados. ¿Ya? La coordenada polar. ¿Ya? Así que aquí le vamos a ubicar que la coordenada polar equivale a 120 grados. Entonces, ¿cómo nos quedaría el vector expresado en coordenadas polares? No, el vector expresado en coordenadas polares nos quedaría que es igual vector B. Primero se ubica el módulo del vector, o sea, se ubica 80 metros, punto y coma, ¿cuántos grados? 120 grados. Listo. Y lo tenemos en coordenada polar. Vamos ahora a calcular la coordenada geográfica, pero ya lo tenemos, ¿ya? Perdón, la coordenada rectangular. La coordenada rectangular aplicamos dos formulitas. Entonces, si yo o no, si nosotros queremos encontrar la componente en X, ¿qué es lo que se multiplica? Se multiplica el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo teta. ¿Ya? Pero si nosotros queremos encontrar la componente en y, quedaría entonces que es igual al módulo del vector, ¿sí? Al módulo del vector, en ese caso, b, ¿sí? Multiplicado por el seno del ángulo t. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a ver pues cómo nos va. Ya quedaría entonces para poder calcular la componente en X, nos quedaría que es igual. ¿Cuánto vale el módulo del vector? El módulo del vector equivale a 80 metros. 80 metros multiplicado por el coseno, vamos a ubicar acá, multiplicado por el coseno del ángulo teta, y el ángulo teta es 120. Ahora, la componente en Y. ¿Cuánto vale el vector B? El vector B equivale a 80 metros. 80 metros multiplicado por el seno de 120 grados. ¿Ya? Listo. Todo ello ubicamos en la calculadora y vamos a ver qué valor nos arroja. Entonces vamos a ubicar componente en X y también vamos a ubicar la componente en Y. Entonces nos quedaría por acá y borramos. Quedaría entonces 80 multiplicado por el coseno de 120, ya a dos decimales que ubicamos y nos quedaría como respuesta que es igual a menos 40 metros. ¿Ya? Ahora vamos a ubicar 80, ubicaríamos por acá 80 multiplicado por el seno de 120 grados. Y 80 multiplicado por el seno de 120 grados sale 69,28. Entonces nos quedaría por acá que es igual a un valor de 69,28 metros. Listo. Entonces ahora ya podemos expresar el vector en sus coordenadas rectangulares. ¿Cómo quedaría entonces el vector B expresado en sus coordenadas rectangulares? El vector B expresado en sus coordenadas rectangulares sería que es igual a la componente en X, punto y coma, la componente en Y. Entonces, significa que el vector B expresado en sus componentes rectangulares es igual a vector B, ¿cuánto nos sale por acá? Menos 40 metros, perdón, menos 40, punto y coma. Y la componente en Y sería de 69,28 metros. Y listo. Y tenemos entonces nuestro vector expresado en sus coordenadas rectangulares. Recordemos que en la coordenada polar, la unidad de medida siempre es dentro del paréntesis, ¿no? Pero en la coordenada rectangular la unidad de medida siempre es fuera. ¿Ya? Muy bien. Entonces seguimos. Por acá nos da una coordenada polar. ¿Ya? Esta coordenada polar también pues, la tenemos que graficar, pero dice 60 grados, 30 metros, 60 grados. Si es que está en 60 grados, significa que está en el primer cuadrante. Entonces, en este caso, vamos a graficar nuestro primer cuadrante. Entonces, vamos a ubicarlo por acá y también lo vamos a ubicar por acá. Exacto, muy bien. Pero nos dice que tenemos que ubicar un ángulo de ¿cuánto? De 60 grados. Así que vamos a ubicar nuestro planito cartesiano, muy bien por aquí. Y tenemos 60 grados aproximadamente por acá en este puntito. Listo. Muy bien. Movemos un poquito nuestro pizarrita por acá. Y
¿A cuánto? 30 dividido para 25. Vamos a ver, 30 para 25. Vamos a ver cuánto nos puede dar uno algo, ¿no? 30 sobre 25 nos va a dar de cuánto de 1,2. Entonces hay que graficarlo al vector súper pequeño de 1,2 centímetros. Vamos a ubicarlo por acá, más arriba todavía por aquí, por acá, ¿ya? Entonces por acá nos quedaría, vamos a ubicar otro colorcito, por aquí nos quedaría, exacto, 1, 2, ¿sí? Súper pequeñito. Entonces por acá nos quedaría que este es nuestro vector. Listo, entonces vamos a moverlo por acá porque ya no necesitamos por horitas nuestra reglita, ¿ya? Nos quedaría entonces por acá y por aquí. Entonces nos quedaría por acá igual. Vamos a ubicarle todo, ¿no es cierto? Vamos a ubicar norte, vamos a ubicar sur, porque también vamos a trabajar nuestra coordenada geográfica. Norte, sur, vamos a ubicar por acá este y vamos a ubicar por acá oeste. ¿Ya? Listo. Entonces, si nosotros vamos a ubicar nuestro valor que tenemos de esta forma así, significa que viene a ser el ángulo alfa, ¿ya? O sea, la coordenada geográfica. Y si nosotros lo ubicamos de esta manera, así la flechita al contrario, significa que es el ángulo polar. ¿Estamos? ¿Ya? Y por acá vamos a ubicar nuestras componentes, ¿ya? Vamos a ubicarlo de un color, de un color, de un color, de un color, ya, este color. Sí, exacto, por aquí entonces nos quedaría para poder graficar ya nuestras componentes. Ya le damos la vuelta a nuestro graduadorcito y nos quedaría entonces por acá y por aquí nos quedaría ya nuestra componente. Ya, muy bien. Entonces en ese caso por acá tenemos nuestra componente en Y. Recordemos que estamos en C. Esta es nuestra componente en Y. Y por acá tenemos ya también nuestras componentes en X. Listo. Entonces ahí tenemos ya nuestro vector. Ya, listo, muy bien. Entonces, ¿qué nos pide resolver? Nos pide resolver la coordenada geográfica y la coordenada rectangular, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Pero nos da la coordenada polar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese caso? En ese caso nos vamos a calcular el ángulo alfa. El ángulo alfa es igual a 90 grados, porque recordemos que tenemos 0 grados y acá tenemos 90 grados. Entonces, si nosotros ya tenemos los 60 grados que tenemos acá, entonces 90 que es todo, ¿ya? 90 que es todo el ángulo, ¿cierto? Menos el ángulo teta que es 60, pues nos quedaría que el ángulo alfa es 30. Entonces, menos 60 grados, ¿ya? Entonces, en este caso nos quedaría 90 menos 60, ¿cuánto nos dará? 30 grados como coordenada para la coordenada geográfica. Así que el vector expresado en una coordenada geográfica nos da de la siguiente manera. Nos quedaría entonces que el vector C es igual. ¿Cuánto es el módulo del vector? 30. Nos quedaría entonces 30 metros. Vamos a ubicar bonito los numeritos. 30 metros, punto y coma. Quedaría entonces en el sistema de convención norte. ¿Cuánto? 30 grados norte, 30 grados norte, 30 grados este. ¿Ya? Listo. Muy bien. Listo. Y ya tenemos. Entonces ahora vamos a calcular nuestras coordenadas rectangulares. Recordemos que para poder encontrar nuestras coordenadas rectangulares nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Nos quedaría de la siguiente manera. Recordemos que este ángulo teta que tenemos acá es 60 grados y que la coordenada rectangular, la coordenada geográfica en ese caso pues viene a ser ¿cuánto? 30 grados, o sea el ángulo alfa. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué ubicamos acá? El módulo del vector. ¿Sí? Nos quedaría entonces el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo teta. ¿Sí? Y para poder encontrar la componente en y, ¿qué tenemos que hacer? El módulo del vector multiplicado por el seno del ángulo teta. Entonces nos quedaría que la componente en x es igual. ¿Cuánto es c? ¿Cuánto mide el vector? El vector, ¿cuánto mide? 30 metros. Entonces nos quedaría 30 metros por el coseno de 60 grados. ¿Ya? Y por acá nos quedaría que la componente en y otra vez es 30 metros
multiplicado por el seno de 60 grados. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos quedaría que la componente en X es igual. Entonces vamos a multiplicar. Y al multiplicar por acá nos quedaría 30 multiplicado por el coseno de 60. ¿Sí? Nos quedaría entonces que es igual a 15. Entonces la componente en X nos dice que es igual a 15 metros. Pero vamos a ver ahora la componente en Y. ¿Cuánto equivale la componente en Y? La componente en Y nos quedaría por acá y multiplicamos 30 multiplicado por el seno de 60 y cerramos paréntesis. Nos quedaría entonces 15 raíz de 3 que es 25,98. Nos quedaría entonces 25,98 metros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la respuesta, ¿cómo nos quedaría la respuesta de la coordenada rectangular dada en sus componentes rectangulares? ¿Ya? Entonces nos quedaría por acá que el vector C en sus componentes rectangulares sería 15. Recordemos que la unidad de medida va afuera. 15,25,98 metros. Listo, muy bien. Entonces ya hemos resuelto la primera parte de nuestro problema de aplicación. ¿Qué decía la primera parte de nuestro problema de aplicación? La primera parte de nuestro problema de aplicación mencionaba que debemos convertir nuestros vectores en sus componentes rectangulares, polares y geográficos. ¿Sí? Y es lo que hemos hecho. ¿Ya? Muy bien. Espero que les haya quedado un poquito más claro toda esta parte de las conversiones. Y si tenemos alguna preguntita, por favor, hacérnosla saber. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, continuamos. ¿Ya? Continuamos. Muy bien. Vamos ahora a hacer el cálculo del desplazamiento. Para poder realizar el cálculo del desplazamiento, lo que primero vamos a hacer es graficar todo el vector en todo lo que nosotros tenemos para hacer el desplazamiento, ¿no? Para poder ver cuánto se ha movilizado o cuánto se ha desplazado nuestra persona que va de la casa o al mercado, ¿no? En nuestro ejercicio. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver cómo nos va en este caso. Vamos a graficar primero el vector A, ¿sí? Obviamente, con la misma escala que hicimos hace un momento. La escala que hicimos hace un momento, pues nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver si que la puedo copiar por acá, por aquí, listo, por aquí la tenemos, ¿ya? Entonces ahora hay que graficarlo, tal cual como nos da, ¿ya? A ver, vamos a realizar por acá un plano cartesiano, ¿sí? Un plano cartesiano. Ya ubicaremos por acá. Y vamos a realizar por acá un plano cartesiano. Y este plano cartesiano nos quedaría de la siguiente manera. Ya vamos a ubicarlo por acá con un colorcito negrito. Ya, muy bien. Entonces, en ese caso nos quedaría así. A ver, vamos a hacerle un plano cartesiano pequeñito, tal cual como lo hacíamos en clases. Vamos a ubicar esta forma así y de nuestra forma así, ¿ya? Vamos a ubicarlo. Recordemos ahora que vamos a usar el método del paralelogramo. El método del polígono, perdón. ¿Cómo utilizamos el método del polígono? Hay que graficar un vector a continuación de otro, ¿ya? ¿Y cómo graficamos un vector a continuación de otro? De la siguiente manera. Primero voy a graficar los 50,200 metros, ¿ya? Vamos a graficarlo primero. 50,200 metros. Recordemos que se dirigía 50 metros al este, ¿ya? Y después los 200 metros hacia el norte, ¿ya? Entonces ahí, y ubicábamos nuestro vector o ubicamos cuánto se desplazaba. ¿Ya? Entonces nos quedaría por acá 50. Vamos a sacar nuestra reglita, a ver si la tenemos por aquí. Sí, por aquí la tenemos. Ya, en nuestro plano cartesiano pequeñito vamos a graficar 2 centímetros hacia la derecha, o sea, hacia el eje X. Y tenemos 1 y tenemos 2. Entonces, en ese caso, pasándolo, lo tenemos por acá. Y ahora hacia arriba. Vamos a ver hacia arriba. 50. Y 200 dividido para 25 que me da 8 que viene a ser la componente en Y. Así que por acá nos quedaría de esta forma, así, por ahí más o menos. Mm, listo, pero lo vamos a verificar con 8 centímetros. Muy bien. ¿Ya? Listo.
Entonces aquí lo que voy a hacer es subir. Subo por ahí aproximadamente 8 centímetros. ¿Ya? Listo. Por acá también lo voy a graficar de mejor manera porque salió como que la línea muy finita. ¿Ya? Entonces en ese caso nos quedaría de esta forma así. Exacto, 2 centímetros. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá tenemos ya graficado nuestro vectorcito o nuestras componentes, en ese caso rectangulares, ¿ya? Que todo sale desde el origen. Ajá. Entonces por acá nos quedaría que esta parte viene a ser la componente en X, que es ¿cuánto? 50 metros, ¿ya? Y acá tenemos nuestra componente en Y, que viene a ser ¿cuánto? 200 metros. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es unir, ¿ya? En ese caso realizar la otra parte de la componente para poder ver su vector resultante, ¿ya? Entonces en ese caso nos quedaría de esta forma. Primero vamos haciéndola de forma horizontal o si no se me pasa y luego ya no hay cómo acomodarle por ahí bonito ya. Entonces vamos a ubicarle por acá con una linecita de color rojito y nos quedaría de esta forma así, ¿ya? Ahora vamos a ubicar de forma vertical y de forma vertical en un ángulo de 90. Ese es como un nivel que tiene nuestra reglita. ¿Ya? Entonces por acá nos quedaría ya nuestro, nuestra componente. ¿Ya? Muy bien, listo. Y la intersección de las líneas entrecortadas, pues viene a ser cuánto mide nuestro vector. ¿Ya? Vamos a ver esta partecita y acá le vamos a sacar en línea recta, exacto, por aquí más o menos, acá. Listo, entonces, esta es la parte donde mide nuestro pequeño vector. ¿Cuánto es el módulo del vector? Este vector se llama vector A. Entonces, ahí hemos graficado el vector A. ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Asimismo, ¿qué es lo que vamos a hacer en este momento? Ubicarle las demás componentes. ¿Sí? Las demás componentes. Entonces, en ese caso, nos quedaría de la siguiente manera. ¿Ya? Listo. Vamos a ubicar entonces por acá. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a hacer es ubicar acá un plano cartesiano otra vez pequeñito. Y en este plano cartesiano pequeñito, pues nos quedaría de la siguiente forma. Así. ¿Se acuerdan? Tal cual como en clases. Ubicamos un plano cartesiano pequeñito. No tan pequeño también, sino que algo que nos pueda ayudar para poder graficar. Recordemos que se grafica un vector a continuación de otro. ¿Ya? Entonces por acá nos quedaría, vamos a graficar el vector B y el vector B tiene una coordenada rectangular geográfica. Quedaría norte, por acá nos quedaría sur, por acá nos quedaría este y por acá nos quedaría el oeste. ¿Ya? Listo. Pero dice que lo vamos a graficar a 30 grados. Entonces en ese caso vamos a ubicar nuestro graduador. ¿Ya? En nuestro graduador, entonces vamos a prolongar. Lo que pasa es que mi graduador como que no da mucho por acá, entonces yo lo voy a prolongar esta rectita un poquito más por acá, ¿ya? Solo para verificar dónde me da mi ángulo. Ya, muy bien. Entonces dice 30 norte, 30 grados oeste, pues nos quedaría entonces por acá 10, 20, 30 más o menos por aquí, ya le marqué, muy bien. ¿Cuánto es 80 dividido para 30? Nos daba 3,2, ¿sí? Entonces vamos a ubicar por acá nuestra reglita y nos daba un ángulo de 3,2. Entonces en este caso nos quedaría por acá, vamos a ubicarlo de un color negrito y este color negrito nos quedaría más o menos por aquí. ¿Ya? Exacto, de 3,2. Muy bien. Sí, muy bien. Entonces por acá vamos a ubicar, este acá viene a ser entonces el vector B. ¿Sí? Vector B. Pero este vector B tiene una coordenada geográfica, ¿sí? Que es norte 30 grados oeste. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí estamos. Ahora, asimismo vamos a graficar el vector C. ¿Ya? ¿Cómo lo graficaríamos al vector C? Lo graficaríamos de la siguiente manera. Entonces, en este caso nos quedaría de la siguiente forma. Por acá nos quedaría y vamos a ubicar otro plano cartesiano.
En ese plano cartesiano nos quedaría de la siguiente manera. Y aquí graficamos un plano cartesiano pequeñito y aquí también graficamos un plano cartesiano pequeñito. Pero dice 60 grados, así que muy fácil. Vamos a ubicarlo de esta forma y de esta forma. Ya, ahora dice a 60 grados. En ese plano cartesiano pequeñito y que yo también acá lo voy a prolongar, vamos a borrar esta partecita de acá que ya no necesito. Exacto, muy bien. Y lo voy a prolongar de la siguiente manera. ¿Ya? Exacto, por aquí. Ahora, vamos a ubicar el vector, ¿ya? A 60 grados. Voy a prolongar esta rectita para darme cuenta de mi ejercicio y nos quedaría más o menos por acá, ¿sí? Vamos a graficar a 60 grados. Ahí tengo 0 y nos quedaría en 30, 40, 50, 60. Por acá arriba donde puse el puntito. ¿Ya? Y 30 dividido para 25 nos daba 1,2 centímetros. Así que vamos a ubicar nuestra reglita y en nuestra reglita pues nos va a salir el 1,2 centímetros. En este caso sería hacia nuestra izquierda. ¿Ya? Entonces por acá tenemos el puntito verde que ubicamos con nuestro... Exacto, muy bien. Entonces, por acá nos quedaría que viene a ser exacto, por ahí 1,2, aunque un poquito más hacia la izquierda. A ver, seamos un poquito más precisos. Vamos a ver. Y yo creo que por ahí está bien. Ya, entonces nos quedaría por acá. Exacto, muy bien. Muy bien. Ya, listo. Entonces acá tenemos ya nuestro 1,2 centímetros. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este caso nos quedaría así. ¿Ya? Y continuamos. Entonces, ¿cuánto nos da esta coordenada polar? Esta coordenada polar nos da un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Acá nos da 60 grados. ¿Cuánto nos daba nuestra coordenada geográfica por acá? Nos daba 30 grados. Listo. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta es la intersección de el último vector con el primer vector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Unir lo siguiente. Siempre se une para la respuesta final. Siempre se une, ¿sí? O siempre se intersectan. ¿Ya? El extremo del último vector con el origen del primer vector. Entonces, ¿cuál es el primer vector? El primer vector es el vector A. Y se lo con el primer vector. Exacto, con el último vector. Muy bien. Entonces, el vector resultante viene a ser el de color naranjado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para poder encontrar el vector resultante, ¿qué es lo que se hace? Se une el origen del primer vector con el extremo del último vector. Y esta solución es la que nos tiene que salir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Ya? Listo. Nos quedaría por acá de la siguiente manera. Bueno, me van a disculpar un momentito que voy a cargar mi computadora que se me está descargando. Estamos un segundito. Ya, por acá tenemos nuestro cargador y casi. Exacto, muy bien. Entonces, seguimos. Ahí está. Ya, muy bien, entonces seguimos. Todos los vectores deben estar en sus componentes rectangulares. Entonces, en este caso, vamos a ubicar por acá en sus componentes rectangulares. ¿Cómo nos quedaría el vector en su componente rectangular? El vector A en sus componentes rectangulares nosotros ya lo tenemos. Y el vector A en su componente rectangular dice que es 206, anotémoslo en un ladito. Dice que es 206,16. No, no, ya nos da en su componente rectangular. El vector A ya está en sus componentes rectangulares. Y el vector A en su componente rectangular tenemos que es ¿cuánto?
El vector A en su componente rectangular dice que es 50,200 metros. ¿Ya? Entonces vamos a sumarlos. Pues en ese caso vamos a realizar la suma vectorial. Para poder realizar la suma vectorial siempre se suma A con A, X con X, Y con Y. Entonces en ese caso nos quedaría 50,200 metros. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la componente o el vector B. El vector B en sus componentes rectangulares. ¿A qué es igual nuestro vector B y sus componentes rectangulares? Ya, el vector B en sus componentes rectangulares dice que es igual. Vamos a anotar un ladito para que no se nos pierda. Menos 40 punto y coma 69,28 metros. Y de una vez lo vamos a copiar a nuestro vector C. Entonces, ahí para no estar bajando la pantalla cada rato, el vector B en sus componentes rectangulares dice que es igual a menos 40 punto y coma 69,28 metros. Y el vector C en sus componentes rectangulares dice que es igual a 15 punto y coma 25,98. En ese caso nos quedaría, cerrando el paréntesis, nos quedaría por acá metros. Muy bien. Listo. Ahí tenemos entonces la suma. Recordemos que para sumar los vectores es muy necesario que todos los vectores estén en sus componentes rectangulares. Ya ubicamos por acá una rayita de fracción. ¿Ya? Esta rayita de fracción para poder sumar. Entonces nos quedaría por acá lo siguiente. La componente o el vector resultante, la suma de todo, ¿no? El vector resultante, ubicamos por acá flechita y por acá también a mí me faltaba la flechita. Ya, entonces vamos a sumar. Al sumar nos quedaría, recordemos, componente en X con componente en X, componente Y con componente en Y. Entonces nos quedaría 50 menos 40 más 15. 50 menos 40 más 15 nos quedaría por acá 25. Entonces nos quedaría 25. Ya, y así mismo vamos a ubicar acá los otros decimales que tenemos. A ver, vamos a ver cuánto sale. 200 más 69,28 y más 25,98. ¿Ya? Entonces nos quedaría un total de 295,26. Entonces en este caso nos quedaría por acá 295. Ya, ese 9 me salió medio feíto. Vamos a acomodarlo. 295,26. Y en ese caso, ¿qué nos quedaría? Metros. ¿Ya? Muy bien. Listo. Ahora sí, este sería el vector resultante de sus componentes rectangulares. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ubicar lo siguiente. Vamos a sacar cuánto mide este vector. ¿Cómo sacamos cuánto mide este vector de color naranja? Con el teorema de Pitágoras. Entonces nos quedaría por acá que el vector resultante, ya vamos a ubicar otro colorcito que nos quede bonito esta partecita, nos quedaría por acá que el vector resultante es igual y ubicamos nuestra raíz, ¿cierto? Nuestra raíz cuadrática, ¿ya? Vamos a ubicarlo rectito para que nos quede todo bien bonito. ¿Ya? Muy bien. Y ubicamos por acá un color azulito. Entonces significa que tenemos que sacar el módulo del vector, pero con sus componentes rectangulares. Entonces, en ese caso, ¿cuánto sería? 25 metros elevados al cuadrado. Nos quedaría más. Y por acá nos quedarían 225,26 metros elevados al cuadrado. ¿Ya? Nos quedaría entonces que el vector resultante es igual, ¿ya? Nos quedaría entonces por acá que el vector resultante es igual y ubicamos nuestra raíz cuadrática, ¿ya? Muy bien. Entonces nos quedaría 25 al cuadrado viene a ser 625. Ubicamos 625 metros al cuadrado, ¿ya? Y más 100, 295. Vamos a utilizar nuestra calculadora. Nos quedaría entonces 295,26 elevado al cuadrado.
Nos quedaría con dos decimales 87.178,47. Vamos a ver. 87.000, a ver. 87.178. 87.178,47 metros al cuadrado. 87.178,47 y vamos a sumarle más 625. Nos quedaría un valor de 87.803,47. Entonces vamos a ubicar acá y nos quedaría que nuestro vector resultante es igual y nos quedaría por acá nuestra raíz cuadrada. ¿Ya? Nos quedaría entonces como resultado lo siguiente. Vamos a ver, 87.803. A ver, 87.803,47 metros al cuadrado. ¿Ya? Muy bien. ¿Sí? Listo. Entonces, queremos sacar ahora la raíz cuadrada, ¿cierto? Vamos a sacar entonces la raíz cuadrada de 87.803,47. ¿Cuánto nos dará de solución? 296,32. Entonces, en ese caso nos quedaría que nuestro vector resultante es igual a ¿qué? A la raíz cuadrática, ¿cierto? A la raíz cuadrática de. A ver, ya no le he puesto la raíz. Exacto. Sería la raíz 296,32. Entonces la solución sería que es igual a 296,32 metros. ¿Ya? Muy bien. Y este ha sido entonces el desplazamiento. ¿Ya? ¿Cuánto ha sido entonces el desplazamiento? 296,32 metros. ¿Cuánto tuvo que caminar la persona de la casa para ir al mercado? 296,32 metros. Vamos a leer nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio dice lo siguiente. Dice, calcula la distancia de su casa al mercado. Muy bien. Entonces vamos a ubicar la distancia. Respuesta. Vamos a ubicar por acá respuesta. ¿Ya? Quedaría entonces respuesta. ¿Ya? Respuesta. ¿Listo? Uy, dos puntitos. Creo que ahí está bien. ¿Ya? Respuesta. La distancia de su casa al mercado es de. Entonces, por acá ubicaríamos. Nos quedaría entonces la distancia de la casa, de su casa al mercado. La distancia de la casa al mercado quedaría mejor. La distancia de la casa al mercado es de 80, no, es de 296,32 metros. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos quedaría de esta forma. ¿Sí? Muy bien. Listo. Y por acá vamos a cambiarle un poquito de colorcito y este es la respuestita. ¿Ya? Listo. Entonces hemos quedado ya con nuestro problemita de aplicación. ¿Sí? Muy bien. Ya, vamos a hacer una pequeña revisión de todo el ejercicio para poder retroalimentar cualquier cosita que se les haya quedado. ¿Sí? Bueno, en la primera instancia nos da unas coordenadas geográficas, pero nosotros tenemos que ubicarlas en coordenadas rectangulares, porque obviamente no tenemos un módulo, pero sí tenemos hacia dónde se dirige. Entonces, para ello siempre ubicamos la componente en X y la componente en Y para que nos puedan salir cada uno de las coordenadas rectangulares. Entonces, en ese caso es muy importante tener en cuenta la primera partecita para poder hacer las conversiones y darme cuenta que me da coordenada rectangular o coordenada polar o coordenada geográfica. ¿Ya? Muy bien. Por acá hemos realizado la transformación de coordenadas de rectangulares a polares y geográficas, utilizando cada una de las fórmulas. Igual las coordenadas geográficas a coordenadas polares y coordenadas rectangulares, utilizando cada una de las fórmulas.
Y asimismo, cuando nos da una coordenada rectangular, una coordenada geográfica, pero nos da invertida, que tenemos que hacer nosotros acomodarla. ¿Cómo la acomodamos? Siempre realizando el sistema de convención, ¿cierto? Siempre se lee de norte a este, de norte a oeste, de sur a este y de sur a oeste. Si no nos da, nosotros debemos arreglarlo. En ese caso también acá tenemos cálculo del desplazamiento, o sea, cuánto es la distancia de todo el recorrido, ¿no? El desplazamiento, la distancia desde el mercado a la casa, como lo menciono. Cuando tenemos este tipo de situaciones, lo que tenemos que hacer es sumar los vectores uno a continuación de otro. Y para dar el vector resultante siempre se intersecta o se une, digámoslo así, el origen del primer vector con el extremo del último vector. Todos los vectores deben estar en sus coordenadas rectangulares para poder sumar componentes X y componentes Y. Para poder ubicar, este es el vector resultante. Para poder ubicar el módulo del vector resultante, ¿qué es lo que hacemos? Sacar el teorema de Pitágoras y con eso nos quedaría la solución. ¿Sí? Muy bien. Pues que tengan un excelente día, se me cuidan mucho y pues que Dios los bendiga. ¿Estamos? Cualquier pregunta, por favor, me la pueden hacer y en este momento pues les envío una actividad para que lo puedan hacer ustedes. Hasta luego y chao con todos. Muchísimas gracias.